Buen día, un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio en MPLAB donde vamos a hacer revisión de manejo de retardos y de tiempo y cómo se podría diseñar y desarrollar utilizando lenguaje Assembler. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro software MPLAB XID, que lo pueden descargar de la página principal y tengan en cuenta pues el tamaño, ¿no? Tiene un peso más o menos de 500 megabytes, entonces hay que dejar este espacio promedio en el disco duro para poder hacer su instalación. Bien, entonces en este es la ventana principal del software MPLAB XID y aquí al lado izquierdo me aparecerán mis proyectos, los cuales pues yo estoy trabajando. En este caso voy a trabajar el proyecto de encender un LED retardo. Yo ya creé mi proyecto. En el video anterior ya expliqué cómo se crean estos proyectos, cómo se configuran y cómo se crean los archivos en .asm. Bien, como nos damos cuenta, nuestro proyecto no está como main, entonces voy a colocarlo como main para que no haya ningún problema de compilación. Entonces, en este caso le doy clic derecho y selecciono la opción Set as Main Project o colocar como proyecto principal. Bien, ya coloqué mi proyecto principal y sé que es mi proyecto principal porque me aparece en negrilla. Luego de esto me dirijo a la carpeta de source file o archivos fuentes y abro mi archivo en select LED retardo. Pues así lo llamé. Bien, ya lo tengo acá, ¿sí? En nuestro espacio de trabajo y vamos a hacer la explicación del código para no hacerlo tan extenso. Entonces, lo primero es colocar dentro de mi lista el pick que voy a utilizar. Entonces, lo primero que hago es colocar la palabra reservada list espacio p igual 16F84A. Es el pick que voy a utilizar para esta programación. Digámoslo así, que es como, comercialmente muy conocido. Y luego coloco numeral include, es una palabra reservada de nuestro software, de nuestro programa, de nuestra programación en Assembler. Abro menor que, perdón, y coloco la palabra p 1684a.inc y cierro con el mayor que. En este caso lo que estamos haciendo es incluir la librería del PIC 1684A para que internamente se haga la traducción de mis instrucciones a valores hexadecimales, que es lo que voy a terminar programando y es lo que pues va a interpretar mi microcontrolador. Entonces, muy importante incluir la librería para hacer esa traducción a la hora de programar mi PIC. Luego de esto, entonces, voy a configurar algunas opciones del microcontrolador. Para ello voy a hacer lo siguiente. En primera instancia, pues voy a abrir el datasheet del PIC para poder hacer revisión de estas opciones que debo configurar. Bien, entonces este es el datasheet del PIC 16F84 y pues desde el capítulo 1 debo comenzar a hacer la revisión de todo lo que allí me explican. Entonces a una descripción general en el capítulo 1, listo. Por ejemplo, tipo máximo de frecuencia de operación, ¿cierto? La de PROM, la ROM, los data y, por ejemplo, voltajes de operación, ¿listo? Entonces podemos trabajar desde 2 a 6 voltios. Bien, luego en el capítulo 2 pues va a aparecer algunas variedades del dispositivo. En el capítulo 3 me explicará la arquitectura, ¿sí? de mi PIC. Muy importante que en esta tabla 3.1 me nombran los pines, entonces tener en cuenta el pin USC1 o USC2, que es donde voy a colocar mi oscilador.
lo vamos a ver más adelante. El Master Clear, que es el reseteo por medio de un voltaje de entrada. Luego tengo mi puerto A, que es bidireccional, o sea, de entrada y salida. El puerto A tiene los pines RA0 hasta RA4, o sea, 5 pines. Luego tendré mi puerto B, que también es bidireccional de entrada y salida. Y también tengo este puerto pues desde RB0 hasta RB7. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esta tablita para hacer la configuración. Entonces, puerto B tendremos 8 pines para configurarlos como entrada o como salida. Luego tendré mi pines BSS, que es la referencia a tierra, y BDD, que es la alimentación positivo. Ya sabemos que podemos trabajar desde 2 hasta 6 voltios, pero lo recomendable es trabajar pues la alimentación a 5 voltios. Luego en el capítulo 4 vendrá la organización de la memoria, muy importante para hacer revisión de estos bancos. Ya vamos a mirarlos más adelante. Por el momento vamos a ir al capítulo 8, donde dice algunos datos importantes o especiales de la unidad central de procesamiento de mi microcontrolador, y aquí nos van a aparecer las opciones de configuración. Entonces, en este caso tenemos la configuración CP, nos devolvemos a nuestro programa, y la forma de configurar la siguiente: doble línea al piso, config, la palabra reservada, y vamos a hacer configuración del CP. ¿Qué es CP? CP es Program Memory Code Protection, o la protección del código de memoria del programa. Esto lo podemos activar en dado caso de que no queramos que una persona externa o ajena quiera leer el código que hemos insertado en nuestro microcontrolador. Entonces lo podemos activar o desactivar. En este caso lo vamos a desactivar, pero si quisiéramos proteger mi código, vamos a activarlo. Simplemente le colocamos la palabra on. Luego escribimos i y vamos a configurar WDT. Muy importante configurar las líneas al piso, las barras de línea al piso. Entonces WDT vamos a hacer revisar. Entonces WDT es el watchdog time, o sea, el perro guardián, ¿cierto? El perro guardián del tiempo. Esta configuración lo que me permite es configurar si quiero hacer revisión de que mi microcontrolador no se vaya a desbordar, no vaya a haber un desbordamiento, no se vaya a quedar por ahí en un bucle infinitamente, y que en dado caso que suceda eso, si yo lo activo, pues él lo que va a intentar es reiniciarse. Entonces, si yo activo el watchdog time o el perro guardián, él, pues cuando suceda esos tiempos, pues se reiniciará. Luego viene la opción PWRTE, que es el Power Up Timer Enable por bit, y pues también es un reseteo por medio de fuente de alimentación. Listo, tenemos que tener en cuenta que está negado, entonces para poder desactivarlo es con un 1, y con el 0 podemos activarlo. Listo, entonces en este caso lo desactivamos de esta forma porque él está negado. Y por último, XTUSC. Esto es para poder configurar o decirle al programa qué tipo de oscilador voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un cristal. Entonces, en la parte de abajo, en la sección 8.2, configuraciones de oscilador, qué tipos de osciladores hay. Entonces lo puedo configurar de esta forma, ¿cierto? Voy a utilizar estos elementos para poder configurar el oscilador, pero en este caso voy a utilizar un cristal. Por eso coloco la palabra reservada XT. Para poder configurar mi cristal, entonces debo utilizar los pines USC1 y USC2, ¿cierto? Los pines 15 y 16. En esos voy a conectar mi cristal y luego dos condensadores en paralelo a tierra.
Aquí en la tabla 8.2 me dice la selección del capacitor para el cristal. Entonces, si voy a utilizar un XT, un cristal como tal, puedo utilizar una frecuencia de 4 MHz y unos condensadores de 15 hasta 33 picofaradios. Entonces, yo recomiendo utilizar un cristal de 4 MHz y dos condensadores de 22 picofaradios. Con esa configuración nos va a funcionar nuestro programa. Bien, eso en cuanto a configuración de las opciones de mi microcontrolador. Luego vamos a iniciar nuestro programa como tal. Como vamos a trabajar con tiempos, entonces voy a crear una variable, la voy a llamar timer, la pueden ustedes nombrar como ustedes quieran, y le voy a decir que va a tener un posicionamiento un direccionamiento 0x0c. Tengan en cuenta que esto es un valor hexadecimal. Entonces, de esta forma declaro mis variables que van a almacenar mis datos. Luego le digo voy a iniciar en la posición 0x00, escribo org 0x00 y arranco mi programa. Lo primero que debo hacer es configuración de pines. Entonces debo tener en cuenta el banco para hacer esto más perdón, pues me apareció un mensaje que no me debería aparecer. Bien, una configuración de puertos. Entonces lo primero que voy a hacer es irme al capítulo 4 de organización de memoria, y en esta opción me va a aparecer aquí el registro o el mapa de archivo de registro. Tengamos en cuenta que me va a aparecer el banco 0 y el banco 1. El banco 0 es donde voy a utilizar el espacio para hacer mi programa, y el banco 1 es donde yo voy a hacer configuración de mis puertos. Desde la posición 0ch tengo el espacio para registrar o para colocar mis registros de propósito general, ¿cierto? Y uso de mi puerto A y mi puerto B. En el banco 1, entonces lo que voy a tener es configuración del puerto A y puerto B, y ya no se llaman puerto A y puerto B por A por B, sino se llaman tris A y tris B. Entonces, siempre que yo quiera hacer configuraciones del puerto A como entrada o como salida, debo acceder primero al banco 1 de esta forma. Entonces, lo primero que le voy a hacer es coloque un 1 o bit set file, colóqueme un 1 en el registro status, en el registro status, en el registro de estado, en el pin RP0. El pin RP0 es el pin 5 de mi registro estado. Entonces, ¿cómo sé? Porque aquí en la tabla 4.1 me va a aparecer el bit 5, el pin RP0. Voy a colocar un 1 en ese bit para acceder al banco 1. Luego que esté en el banco 1, con esa instrucción clear F o bórreme todo el registro tris B, o sea, bórrame todo el puerto B. Lo que estoy haciendo acá es configurar todos los 8 pines del puerto B en forma de salida. O sea, no les voy a decir uno por uno, sino simplemente de una forma mucho más fácil, decirle todo el puerto B va a ser de salida. Y ahora me voy a devolver porque ya configuré mi puerto B como salida. Me voy a devolver al banco 0 para hacer mi programa. Entonces, con la instrucción bit clear file en el registro de status, en el pin RP0, le estoy diciendo colóqueme un 0 en el registro de estado para poderme devolver de esta forma al banco 0 y comenzar a escribir mi programa. Bien, una vez que estoy en el banco 0, inicio. Entonces voy a hacer una subrutina por acá que se llame inicio, y le voy a decir bit clear file por b, 0. Entonces le voy a decir póngame un 0, bit clear file, coloque un 0 en el puerto B en el pin 0. Listo, o sea que estoy apagando o colocando un 0 voltios,
¿sí? Un 0 lógico, en el pin 0 del puerto B. Luego le digo cal retardo, o sea, estoy llamando a una subrutina que yo la llamé retardo. Entonces él salta de aquí a donde esté retardo. Retardo está acá, salta a esta posición y sigue con la siguiente. Le estoy diciendo aquí, muévame el literal al registro de propósito general W. Le estoy diciendo, muévame este valor 255 en decimal. ¿Por qué está en decimal? Porque le coloco la palabra D y las dos comillas simples. Le digo 255. Muévame el literal 255 al registro de propósito general W. ¿Listo? Y de esta forma estoy cargando al registro de propósito general ese literal, o sea, ese valor. Luego le digo, muévame del registro de propósito general W al registro o a la variable timer. O sea, estoy cargando mi variable timer con el valor de 255. Una vez cargado mi variable timer con ese valor, voy a comenzar a decrementar este valor para que el microcontrolador se quede ejecutando eso ahí y, pues, digámoslo así, pierda un tiempo. Con la instrucción decremente el registro y pregunte si hay un 0. En la variable timer estoy haciendo lo siguiente: decrementa mi variable de timer, en este caso tiene 255, y pregunta, timer, o sea, 255 es igual a 0, no. Entonces decrementa y salta acá. Como salta a esta instrucción, aquí me dice go to decre, o sea, go to decremento. Entonces no es el valor literal de timer igual a 0, y aparte de eso se va a esta instrucción que le digo váyase a decremento, o sea, vuelve y se pregunta acá. Entonces decremente y pregunta. En este caso, como ya había decrementado anteriormente, ya tiene 254. Pregunta, ¿254 es igual a 0? No. Entonces decrementa 253 y salta. Se salta aquí a go to decre. Listo. Vuelve y se devuelve. 254 es igual a 0. No. 253 y salta. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces, una vez que timer que tiene 0 es igual a 0, entonces salta dos líneas, o sea, salta esta instrucción que dice return y se va a devolver a donde fue llamado, o sea, a esta instrucción. ¿Listo? Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo con estas instrucciones es decirle a mi microcontrolador quédese en un bucle o quédese decrementando un valor máximo que yo le puedo dar a este registro de 255, es lo máximo que le puedo decir en decimal, y vaya decrementando hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, retorne a donde fue llamado, y con eso pues ya habrá pasado un lapso de tiempo. Esto lo hacemos porque él ejecuta las instrucciones a una velocidad de 4 MHz, y pues para el ojo humano encender y apagar un LED a una velocidad de 4 MHz no la alcanzamos a ver. Entonces debemos darle un tiempo digámoslo así, de pérdida, o de que él se quede ejecutando por allá otras instrucciones para que asimismo podamos observar el encendido y apagado del LED. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, ha colocado un 0, o sea, un 0 lógico en el puerto B. Se ha demorado en este retardo desde 255 hasta 0, y luego le decimos bit set file o colóqueme un 1 en el puerto B en el pin 0, o sea, un 1 lógico, o sea, un 5 voltios, o sea, encendemos y volvemos a llamar retardo, o sea, va a volver a ejecutar toda esta serie de instrucciones hasta que de 255 llegue a 0. Cuando llega a 0, salta donde fue llamado otra vez y sigue con la siguiente instrucción.
donde dice go to inicio, o sea, go to inicio, y se va a devolver a la instrucción 17 y se va a quedar en este bucle encendiendo, apagado, demorándose un tiempo determinado por esta subrutina que la llamamos cal retardo. Bien, de esta forma entonces tenemos nuestro programa y podemos encender y apagar un LED utilizando una variable y un decremento para que él se quede pues un tiempo, un retardo ahí. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la simulación de ese programa. Entonces vamos a abrir nuestro Proteus y vamos a hacer la simulación. Entonces le decimos New Project. Nos va a cargar entonces esta ventana. Vamos acá a nombrarlo. Vamos a nombrarlo LED. Y vamos a guardarlo. Puede ser pues en esa forma. Sí, puede ser. No, vamos a guardarlo en el escritorio. Listo. Entonces seleccionamos la carpeta. Le damos Next. Le decimos que si vamos a crear un esquemático, le decimos, bueno, por defecto. Luego que si vamos a crear un layout, un PCB, le decimos que no. Y que no vamos a utilizar ningún firmware por el momento. Le damos Next. Y pues ya nuestro resumen nos presenta el software. Y una vez que estemos de acuerdo, le damos Finish. Bien, ahora en nuestro espacio de trabajo vamos a comenzar a hacer la simulación. Lo primero que necesitamos es nuestro PIC. Entonces buscamos entre los elementos el PIC 16F84A, que es este. Le damos OK. Listo. Luego necesitamos nuestro cristal. Listo, entonces ya lo tenemos. Le vamos a dar la vuelta. Vamos a darle un zoom. Listo. Luego de esto, entonces necesitamos nuestros capacitores. Listo. Bien. Entonces ya tendremos los elementos para hacer la configuración de oscilación de nuestro PIC. Necesitaríamos una puesta a tierra. Listo. Y también necesitaríamos pues una fuente. Entonces vamos a utilizar esta opción para nuestra fuente. Vamos a configurar el master clear con una resistencia. Entonces sacamos nuestra resistencia. Vamos a darle la vuelta para una mayor organización y ya la tenemos ahí. Bien, configuramos entonces el pin 16 a un punto del cristal, el pin 15 al otro pin del mi cristal. Bien, aquí. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos conectando entonces el resto. Bien, conectamos este al pin de cristal también. Me parece que aquí tengo un inconveniente porque no puedo hacer la conexión del pin. Vamos a intentarlo nuevamente. Listo.
conectamos nuestros condensadores y nuestra tierra. Listo. Bien, ahora vamos a hacer la conexión de la resistencia. Listo. Entonces el master clear va conectado a nuestra resistencia y a nuestra fuente de esta forma. Por último, entonces vamos a conectar el LED que vamos a observar cómo se enciende y cómo se apaga. Entonces vamos a buscar el LED. Listo, y vamos a utilizar, puede ser uno verde. Listo, entonces luego de esto necesitaremos una resistencia. Bien, la colocamos. Necesitaremos también una tierra que va a ser la referencia, y ahora conectamos todo. Entonces tengan en cuenta que en nuestro software utilizamos el pin 0 del puerto B. Entonces pues allí es donde voy a conectar mi LED. Listo, y conectamos de esta forma. Entonces ya tendríamos nuestro circuito para hacer la simulación. Bien, ahora vamos a colocarle todos los valores. Lo primero son los condensadores. Los condensadores les aconsejo utilizar de 22 picofaradios. Listo, de esta forma. Luego el cristal será de 4 MHz. La resistencia sí puede ser de 10K para el master clear, pero la fuente la vamos a trabajar de 5 voltios. Listo. Y esta resistencia vamos a trabajar una resistencia de 330 ohms para que pues nos vaya a consumirse toda la corriente de la resistencia y pues nos vaya a encender el LED. Listo, entonces ya tenemos nuestro circuito listo. Ahora vamos a cargar nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es compilar nuestro programa para verificar que efectivamente todo esté bien. Le vamos a dar aquí en la opción de ese Clean and Build Main Project, o sea, vamos a limpiar lo que haya en la salida anteriormente y compilar nuevamente. Le damos clic, esperamos a que todo esté bien y nos aparece entonces que ha compilado satisfactoriamente. Bien, nos aparece una nueva carpeta que dice que dentro de nuestro proyecto.x hay una carpeta que se llama this default production y un archivo con extensión.hex, o sea, es el archivo que nosotros podemos utilizar para incrustar el código en Proteus. Entonces para ello utilizamos el microcontrolador, le damos doble clic donde dice program file. En la carpetica vamos a buscar el archivo. Para mi caso entonces lo tendré en mi carpeta de OneDrive, MPLAB. Listo, y en la carpeta del proyecto tendré dist default production, y aquí este archivo .hex es el que le voy a dar a abrir para cargar mi microcontrolador con el archivo que creé en MPLAB. Sin embargo, le voy a dar la frecuencia de reloj del procesador de 4 MHz. Le doy OK. Y pues ya teniendo esa configuración y teniendo mi programa cargado, y aún así que ya sé que compilé y no saco ningún error, debería funcionar. Entonces damos play y podemos observar entonces que nuestro LED está encendiendo y está apagando, o sea que nuestro programa efectivamente funciona.
Si queremos entonces que el tiempo encendido y apagado sea mucho menor, debemos tener en cuenta que o puedo crear más retardos o puedo crear retardos anidados para que le dé un tiempo mayor al microcontrolador para que pueda ejercer la instrucción de encendido y de apagado. Bien, entonces espero que les haya gustado este tutorial y hasta una próxima oportunidad.